el medio sería. Bien, si vos consideras que la conductividad térmica del material es muy baja, entonces puede decir que no hay intercambio de calor con el medio. O sea que la sumatoria de calores internos, si planteamos un sistema, la sumatoria de calores internos dentro de nuestro calorímetro va a ser cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se escapa ni entra nada de calor a nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, después dice, experimentalmente, ¿por qué se me fue? Dice, experimentalmente se determina que durante el proceso de mezclado, por deficiencias en la aislación térmica, se funden 250 gramos del hielo que lo rodea. ¿Eso qué implica? ¿Por qué se va? ¿Qué implica eso? Que se escapó calor y derritió parte del hielo, lo fundió. Exacto, implica que se escapó calor, es decir, que hay un intercambio de calor con el medio, ¿no? Entonces, el segundo caso nos dice que se escapa calor, que hay un intercambio de calor con el medio y además nos dice cuántos gramos de hielo se derritieron, ¿sí? ¿Cuántos se fundieron? ¿Sí? ¿Por qué nos da ese valor? Porque si sabemos, si sabemos la temperatura a la que estaba el hielo, que era 0 grados centígrados, y sabemos cuánto hielo se derritió, podemos saber cuánto calor le agregamos a ese hielo para decir, o cuánto calor se escapó de nuestro sistema para derretir esa masa de hielo, entonces podemos saber la cantidad de calor que escapó de nuestro sistema. ¿Sí? Lo importante es que tenemos un intercambio calórico. Entonces, en el inciso C dice, bueno, en el último caso, luego de alcanzarse el equilibrio térmico dentro del recipiente, ¿a qué estado final llegará el sistema, recipiente más hielo, si se espera un tiempo suficientemente largo? Nos pide explicar cómo se podría obtener una función temperatura-tiempo y nos pide graficarla esquemáticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros sabemos que tenemos un sistema, ¿sí? que por los valores de temperatura va a estar a una temperatura entre 0 y por lo menos a una temperatura mayor a 0 grados, y sabemos que hay intercambio de calor con el exterior que está a 0 grados? ¿Qué va a pasar? Hay intercambio de energía. Hay intercambio de energía, ¿sí? Sabemos que siempre y cuando tengamos una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, sabemos que va a haber un flujo de calor. Ese flujo de calor sí va de la temperatura de la zona que tenga mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura, ¿sí? Y si en el interior de nuestro calorímetro nos queda una temperatura mayor a 0 grados y exterior de 0 grados, entonces sabemos que se va a estar escapando calor, todo el tiempo, ¿sí? Entonces nos pregunta, bueno, ¿a qué estado final llegará el sistema recipiente más hielo? ¿Sí? ¿Podemos saber a qué estado final va a llegar? Y deberíamos hacer un análisis. Bien, ¿qué análisis podemos hacer? Yo hablo de más o menos de lo que he hecho antes. Lo que haría es, por ejemplo, ver el calor necesario. Lo que pasa es que no tenemos la masa de hielo que está por fuera. Entonces no. Bien, pero ¿qué sabemos? ¿Qué pasa? Vamos a graficarlo esquemáticamente para poder determinar en qué estado final o a qué estado final llegará el sistema recipiente más hielo, ¿sí? Imaginemos que nosotros tenemos, como bien dijimos, este sistema, tenemos adentro una temperatura interior que es por lo menos mayor a 0 grados, ¿sí? No sé qué valor te dio, cuánto te dio que era. 44,7. Bueno, por ejemplo, 44,7 grados, por ejemplo, ¿sí? Y afuera tenemos 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que, como en las paredes, ahora sabemos que hay pérdida de calor, sabemos que vamos a tener una pérdida de calor a través de las paredes del recipiente y vamos a tener un flujo calórico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si se empieza a escapar calor, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a derretir hielo. Si esto era hielo sólido, va a pasar a ser agua líquida, ¿no?
¿Por qué? Porque se está escapando calor que me está calentando, me está entregando energía más bien al hielo, ¿sí? El hielo, como sabemos que a presión atmosférica a 0 grados cambia de estado y le estamos entregando energía, vamos a pasar de tener hielo a tener agua líquida, ¿no? O sea, de agua sólida a agua líquida, por así decirlo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Se está escapando calor de mi sistema. Entonces, ¿qué está pasando con la temperatura interior de mi sistema? Disminuye. Va a ir disminuyendo, ¿sí? Y cada vez que vaya disminuyendo, vaya bajando esta temperatura, va a pasar a 30, a 20, a 10, a 0. ¿Qué va pasando con la tasa de transferencia de calor? Aumenta. La tasa de transferencia de calor en realidad disminuye. ¿Por qué? Porque si tenemos una variación de temperatura más chica, la cantidad de calor que va a pasar por unidad de tiempo es menor, ¿sí? ¿Recordás? Porque acuérdate que por la ecuación de Fourier sabemos que el flujo calórico era proporcional al gradiente de temperatura, ¿sí? Cuanto más grande sea el gradiente, más grande es el flujo calórico. Cuanto más disminuya el gradiente, más chico va a ser el flujo calórico, ¿sí? Es decir que, recordemos que el gradiente térmico es como la fuerza motora del calor, ¿no? Cuanto más grande sea esa diferencia de temperatura, más grande o más tendencia al flujo calórico, ¿no? Como la fuerza motora del calor, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como para que se entienda. Pero siempre y cuando vaya bajando la temperatura de nuestro sistema, porque se va escapando calor, ¿sí? O del interior del recipiente se va escapando calor, más va a tender a disminuir la temperatura interior, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Va a llegar un punto en que vamos a estar en un valor muy cercano de temperatura, muy cercano al 0 grados, por ejemplo, 0,1 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Ahí la cantidad de calor va a pasar a ser cada vez más chiquita, ¿no? Y la cantidad de calor que le voy entregando a mi sistema va a ser la que me logre derretir una cierta masa de hielo, ¿sí? Pero sabemos que como tenemos una gran masa de hielo, no sabemos cuánto, pero sabemos que es grande, en el exterior vamos a tener líquido más sólido, agua líquida más hielo, ¿no? Y en el interior sabemos que siempre vamos a tener agua líquida hasta que el sistema alcance, si es que lo alcance en algún punto o estemos muy cerca de igualar las temperaturas, ¿no? En ese punto, ¿qué va a pasar? No va a existir más transferencia de calor, porque si tenemos la misma cantidad, la misma temperatura en el interior del recipiente que afuera, ya no existe transferencia de calor, ¿o no? Exacto. ¿Sí? Entonces sabemos que la mínima temperatura a la que va a llegar nuestro recipiente en el interior va a ser 0 grados. O sea que vamos a tener agua líquida a 0 grados. ¿Sí? O sea, vamos a tener líquido a 0 grados en el interior. Y en el exterior vamos a tener una mezcla de agua, de líquido y de hielo. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Sí o sí va a pasar eso. O sea, nunca va a poder pasar, por ejemplo, que tengamos todo líquido o todo sólido, ¿sí? O sea, podría llegar a pasar que sea todo líquido dependiendo de la masa de hielo. Como nos dice que es muy grande y no nos dice cuánto, podemos asumir que es lo suficientemente grande para que siempre sigamos teniendo hielo, digamos, porque no nos dice otra cosa el problema. Entonces sabemos que en el exterior vamos a tener por lo menos líquido, parte de agua derretida, digamos, o sea, de hielo derretido, agua líquida, y vamos a tener hielo. Y en el interior sabemos que vamos a llegar solamente como valor mínimo de temperatura a los 0 grados centígrados. Y va a ser líquido. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿por qué no se me puede congelar el agua de adentro? ¿Podría llegar a pasar? ¿Qué opinan? Es algo que siempre me pregunté. ¿No es lo que todos nos preguntamos en la vida? No, fíjense que en realidad la respuesta
no, porque si nosotros sabemos que en el exterior tenemos agua líquida, tenemos H2O, vamos a poner compresando líquido, más hielo, ¿sí? Y estos están coexistiendo, sabemos que en el exterior tenemos 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, y si nosotros sabemos que en el interior de nuestro recipiente, cuando el agua llegó a 0 grados centígrados, el agua que yo tenía acá adentro, toda esta agua que tenía acá adentro, toda esta agua que tenía acá adentro llegó a 0 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber más flujo de calor, ¿sí? O sea, no va a haber nadie que me quite calor, esto ya no puede existir, porque no hay diferencia de temperatura. Entonces no va a existir nadie que me quite el calor que yo tengo en el sistema, o mi sistema no va a poder entregar más calor al medio. Entonces no va a haber forma, ¿sí?, de que esto se congele, porque no le puede entregar el calor a nadie, o no hay nadie que le pueda quitar el calor, por así decirlo, al recipiente que nosotros tenemos adentro. La única forma en la que esto se podría congelar es que yo lo pusiera en contacto térmico o que yo le sacara calor, por ejemplo. Y para sacarle calor a este sistema y permitirle que se congele, que pase a estado sólido, necesitaría tener una fuente o una máquina térmica, pero no es el caso, o en contacto térmico una fuente que tenga menor temperatura. Por ejemplo, menos 10 grados centígrados, por tirar un número. Si esto pasa, sí hay un gradiente de temperatura y sí hay flujo calórico que me permite congelar el agua. En nuestro caso sabemos que esto no pasa, sabemos que la temperatura externa es 0 grados centígrados y por lo tanto, una vez que el agua llegue a 0 grados, no va a existir flujo calórico. O sea, no va a haber ni intercambio, ni va a entrar ni va a salir calor. Esto no va a pasar. ¿Sí? Profe. Sí. Entonces supongamos que el hielo se encuentra a menos 10 grados centígrados, es una masa gigante de hielo que se encuentra a menos 10 grados centígrados, entonces ahí sí habría posibilidad de que se congele el agua. Ahí sí habría posibilidad de que se congele el agua. ¿Por qué? Porque ahí sí se puede seguir escapando calor, digamos. Tenés un gradiente de temperatura y ahí sí hay parte del agua, si no es toda, por lo menos parte, que le va a entregar calor al exterior y parte del agua que está dentro del recipiente se va a poder congelar. ¿Sí? En este caso no, digamos. Sabemos que no va a pasar. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Bueno, y después les pregunta el ejercicio, entonces dice, ¿a qué estado final llegará el sistema si se espera un tiempo suficientemente largo? Bueno, si se espera un tiempo suficientemente largo, el sistema llegará a un estado de agregación en el que está conviviendo, o están conviviendo, no, coexistiendo agua líquida y hielo. ¿Sí? Y después nos pregunta, bueno, explicar cómo se podría obtener una función temperatura-tiempo y graficarla esquemáticamente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se podría obtener esto? Nosotros sabemos que nos está pidiendo una función de temperatura en función del tiempo. ¿Sí? O sea, nosotros, como explicamos recién, con este ejemplo, dijimos que la temperatura va a ir variando en función del tiempo. ¿Sí? Ahora, bueno, si nosotros sabemos, ¿podemos encontrar alguna forma que nos permita calcular cómo varía esa temperatura en función del tiempo? Esa es mi pregunta. Sí, podemos. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas, ¿sí? Conocemos algunos modelos que nos van a permitir determinar esta variación, ¿sí? ¿Cuáles son esos modelos? Bueno, principalmente se parte o se puede partir diciendo, por ejemplo, que el calor que se pierde o el calor que está atravesando el sistema se transmite por conducción. Si hay una transferencia de calor por conducción, ¿sí? Si asumimos eso, ¿sí? Por ejemplo, podemos plantear la ley de Fourier, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces podemos decir, bueno, entonces sabemos que se está perdiendo, que hay un flujo calórico, ¿sí? Que como asumimos que el calor se pierde o se transfiere, hay una transferencia de calor por conducción, podemos plantear la ley de Fourier y decir que, bueno, que este flujo calórico es proporcional a la constante de conductividad, o es igual en realidad a la constante de conductividad térmica por el área por el gradiente de temperatura, dt a dx. ¿Sí? Nosotros sabemos que nuestro espesor es constante, entonces lo podríamos expresar directamente como el espesor, ¿sí?
¿Por qué? Porque digamos, o sea, todos los parámetros son constantes, entonces podemos expresar directamente la variación, esto como un término de espesor. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, entonces nuestro flujo calórico es igual a menos la constante por A sobre el espesor, si reemplazamos diferencial de X sobre el espesor, porque sabemos que todos los parámetros son constantes con respecto al tiempo, con respecto a la posición, con respecto a el valor de X, digamos, que estemos considerando, por el diferencial de temperatura. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que ahora nos pide calcular cómo varía temperatura en función del tiempo. ¿Esto qué implica? Que hay, y como lo dijimos recién, que hay una variación de la temperatura con respecto al tiempo, y esto tiene una implicancia de que tenemos un sistema que está trabajando o que tenemos un régimen del tipo no estacionario. Régimen no estacionario, ¿no? Entonces, si el régimen no es estacionario y si nosotros sabemos que la fuerza motora que impulsa la transferencia de calor es el gradiente de temperatura y este a su vez es cada vez más chico, entonces sabemos que la cantidad de calor que va a estar pasando por unidad de tiempo es cada vez más chica, o sea, es variable. ¿Sí? Sabemos que es variable. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, hasta ahí lo seguimos. Bien. Entonces, bueno, nosotros podemos decir, bueno, nosotros sabemos que este calor es variable, ¿sí? Entonces decimos, bueno, nosotros sabemos que esto, ¿qué es? Esto es la tasa de variación de calor, ¿sí? Por unidad de tiempo. Es cuánto calor está pasando por unidad de tiempo. Y esto, si queremos, a esto lo llamamos directamente una constante que lo podemos llamar C. ¿Por qué hacemos eso? Para no escribir tanto nada más. Si hacemos un cambio de variable y decimos, como todos estos valores son constantes, le hago un cambio de nombre y digo, vale C, digamos, ¿sí? O sea, le cambio la variable, ¿sí? Y esto por el diferencial de temperatura, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, nosotros decimos, bueno, nosotros sabemos que tenemos una variación de calor con respecto al tiempo y que esa variación de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas que nosotros tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, esta variación de temperatura nosotros la podríamos expresar directamente como la temperatura del sistema menos la temperatura exterior, ¿sí? Porque esto es la variación de temperatura que hay en el espesor, es el gradiente de temperatura, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, entonces sabemos que la tasa de calor por unidad de tiempo, que ahora sabemos que no es constante, que es variable, es esa constante, vamos a poner menos C, esa constante por, ¿qué? Por el salto de temperatura. La temperatura que tenemos dentro de nuestro sistema menos la temperatura externa. ¿Sí? Hasta ahí vamos. O sea, lo único que dijimos es, bueno, nosotros conocemos, reemplazamos nuestro gradiente de temperatura como temperatura como delta T sobre el espesor. ¿Sí? Pero bueno, nosotros sabemos, por el análisis que dijimos recién y porque asumimos que tenemos una masa de hielo lo suficientemente grande, que esta temperatura externa es constante y se mantenía siempre en 0 grados, ¿no? Porque todo el calor que estaba recibiendo el exterior era para derretir el hielo y nada para variar la temperatura, ¿sí? Era todo calor latente, ¿no? O sea, me generaba un cambio de estado de la materia. Pero es constante y es 0 grados. ¿Sí? La temperatura externa es constante y se mantiene en 0 grados. Siempre y cuando siga habiendo masa de hielo y todo el calor me derrita el hielo, ¿sí? Vamos a permanecer siempre en 0 grados de temperatura, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Perdón, profe, pero puso una temperatura T menos la temperatura exterior. La temperatura T sería la interior. La temperatura C es la temperatura interior. ¿Sí? O sea, pusimos el gradiente de temperatura. ¿Pero por qué puse T nada más? Porque sabemos que la temperatura de adentro es variable. Si va disminuyendo Claro. desde los 44,78 grados que me dijiste que valía, o por ahí andaba, no me acuerdo, Sí, por ahí. hasta 0 grados. En nuestro análisis dijimos que llegaba a 0 grados, ¿no? Bien. Bien, entonces la temperatura exterior sabemos que es una constante
La temperatura interna no, va variando, ¿sí? Y eso es lo que nos pide determinar cómo varía la temperatura en función del tiempo. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, sabemos que hay una tasa de transferencia de calor, ¿sí? En el tiempo, digamos, hay un flujo calórico, y nosotros podemos decir, bueno, pero nosotros sabemos que este flujo calórico, este calor, esta energía en tránsito, es el calor que me está, o que libera la masa de hielo que se está, la masa, perdón, de hielo no, la masa de agua que tenemos acá adentro que se está enfriando, ¿o no? O sea, todo este calor que se escapa acá proviene del enfriamiento de esa masa de agua que tenemos dentro de nuestro recipiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bien. Entonces, si nosotros sabemos que este calor, sí, que se escapa de nuestro sistema, digamos, proviene de una variación de temperatura, lo podemos llamar un calor sensible, ¿o no? exacto. Y es un calor que proviene o sea, es el calor sensible que se libera de la masa de agua que nosotros tenemos ahí adentro. Entonces los podemos expresar en términos de el calor sensible que libera esa masa de agua que tenemos ahí adentro. Entonces podemos decir, bueno, ¿la diferencial de qué? De en vez de calor, ponemos el calor sensible de la masa que se está enfriando, o sea, la masa por el calor específico del agua que tenemos ahí adentro, por diferencial de temperatura, por el delta de temperatura, sobre diferencial de tiempo es igual a menos esa constante que habíamos dicho por T menos T exterior. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, ahora podemos decir, bueno, nosotros sabemos que eh, por ejemplo, que la masa de agua que tenemos dentro de nuestro sistema es constante, ¿o no? La masa que tenemos acá adentro no cambia, digamos, no tenemos pérdida de masa. Profe, Sí, perdón. ¿Ahí por qué puso una D afuera? una de... Es la derivada. Acá, La derivada del calor, el calor sí. lo reemplacé por lo que vale el calor, que es un calor sensible, ¿no? Pensé que como ya había puesto el diferencial temperatura, ya era el diferencial calor también. No, porque acordate eh, que esta más, o sea, esta delta, digamos, esto es el calor sensible, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? Y eso lo expresamos en términos infinitesimales en función del tiempo. Entonces podemos variación de temperatura, o sea, delta diferencial de temperatura. Está bien. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora podemos decir, bueno, pero nosotros sabemos que dentro de esta ecuación diferencial, digamos, nosotros tenemos dos términos, por lo menos, que son constantes. La masa que tenemos dentro de nuestro recipiente es constante y sabemos además que el calor específico, en realidad sabemos que es variable, pero lo podemos asumir constante, ¿no? Sabemos que las variaciones son pequeñas y bueno, si hacemos la asunción de que el calor específico es constante, lo podemos sacar de nuestro diferencial. Entonces podemos decir, bueno, entonces la masa del agua que tenemos dentro del recipiente por el calor específico del agua que tenemos dentro del recipiente por la variación de temperatura respecto del tiempo es igual a menos la constante por T menos T exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo quiero saber cómo, cómo varía la temperatura en función del tiempo. Entonces, ¿qué hago? Paso el diferencial de tiempo para un lado, todo lo que tenga temperatura para el otro, integro la función y obtengo la ley de variación. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿qué hacemos? Despejamos, por ejemplo, todo lo que tiene temperatura lo dejamos de un lado, diferencial de T sobre T menos T exterior es igual a menos C sobre masa de agua que tenemos dentro del recipiente por el calor específico del agua por diferencial de tiempo. Acá nos queda esto. ¿Sí? Está bien, ¿no? Menos. Quedó re feo.
La temperatura exterior es 0, así que lo puedo dejar ya. Bueno, podríamos poner directamente 0. Yo ahí lo hice de la forma más general, pero sí tienen razón, es 0. Bueno, no puedo borrar, no sé por qué. Menos. Esta temperatura es 0, entonces podríamos poner directamente, dejémoslo así en la forma más general para que vean cómo varía la función, pero sí, podrían poner, como dice su compañero, directamente 0, ¿sí? Y bueno, si queremos obtener cómo varía, si nuestro objetivo es obtener cómo varía t en función del tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Integrar esta función, ¿sí? Y esto lo podemos variar entre una temperatura inicial y una temperatura t cualquiera, y entre un tiempo t, que podemos considerar el tiempo t igual a 0, ¿sí? Desde el inicio, desde que empezamos a contar, digamos, hasta un tiempo t x, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, esta función, si integramos esta función, nos va a quedar una función logarítmica que nos queda logaritmo natural de t menos t exterior sobre temperatura inicial, que tiene que ser un dato, digamos, sobre t exterior, igual a todos estos valores son constantes en función del tiempo, ¿sí? Fíjense, recuerden que el valor de C, que era el valor de la conductividad por el área sobre espesor, es constante, digamos, son valores constantes en función del tiempo. Los podemos sacar afuera de la integral y nos queda la integral de diferencial de t entre 0 y t. O sea que nos queda la constante por t. O sea, menos c sobre m por ce por t. ¿Sí? Y acá sí podrían llegar a despejar, si quieren despejar esta función, porque de hecho lo que nosotros queremos es t, temperatura en función del tiempo, tenemos que despejarlo. ¿Y cómo hacemos para despejarlo? Sí. No, un quilombo. Sí, pero la idea es que se entienda el concepto, o sea, ¿se entiende el planteo que estamos realizando o no? Sí, sí, eso sí, profe. Bueno, buenísimo, porque después es matemático, digamos. Ahora fíjense que para encontrar T en función de la temperatura, en función del tiempo, tenemos que despejar, y esto ya son matemáticos, digamos. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos? Elevamos, por ejemplo, o ponemos como base y elevamos E a la logaritmo natural de T menos T exterior sobre temperatura inicial menos T exterior. Bueno, espero que se entienda, con el mouse es bastante malo. Igual a E a la menos C por M por CE por T. ¿Sí? Entonces de acá, E a la logaritmo de este número, directamente nos queda T menos T exterior sobre TI menos T exterior es igual a E a la menos C sobre M por calor específico del agua que tenemos dentro del recipiente por T. ¿Sí? Entonces, si despejamos, nos queda que la temperatura, pasamos todo esto multiplicando y pasamos temperatura exterior sumando, nos queda que esto es temperatura exterior más todo esto que pasa multiplicando, temperatura inicial menos temperatura exterior por E a la menos C sobre la masa de agua que teníamos dentro del recipiente por el calor específico del agua que tenemos dentro del recipiente, todo esto por la temperatura. Y de esta manera obtenemos la ley de enfriamiento de ese recipiente. La ley de enfriamiento, o sea, cómo varía la temperatura del agua dentro del recipiente en función del tiempo. ¿Sí? Fíjense que es una función exponencial negativa, digamos, que nos va a quedar, que si nosotros lo graficamos, temperatura en función del tiempo, sabemos que se está enfriando. Inicialmente teníamos una temperatura más grande y a medida que va pasando el tiempo, si es una exponencial negativa, se va haciendo asintótica, digamos, a la temperatura en la que es igual a la temperatura exterior. En este caso, la temperatura exterior era 0 grados, o sea que se hace asintótica a 0. Entonces, ¿qué pasa?
la tasa de transferencia de calor es más grande, cuanto más grande es la diferencia de temperatura entre la temperatura interna y la temperatura externa, ¿sí? Y se va haciendo menor esa tasa de transferencia de calor a medida que las temperaturas se van acercando cada vez más, a medida que se van igualando las temperaturas, ¿sí? Bueno, de la forma más general, si lo graficáramos en una forma... Uy, ¿por qué me quedo tan...? Ahí está. Si lo graficamos de la forma más general, acá podríamos poner temperatura inicial y acá temperatura exterior, ¿sí? Como con un valor cualquiera de temperatura exterior. Entonces ahí la función les queda como asintótica a la temperatura exterior. Si cada vez que se acercan a la temperatura exterior, la tasa de transferencia de calor es cada vez más chico. Recuerden que la tasa de transferencia de calor es proporcional al gradiente de temperatura, ¿sí? Y el gradiente de temperatura lo pueden pensar como la pendiente de la recta tangente a cada punto de la curva que ustedes tomen. Entonces se puede ver que acá, por ejemplo, en un punto ubicado acá muy cerquita del instante cero, digamos, ¿qué pasaba? La pendiente es grande y en un punto ubicado cada vez a un tiempo más grande, digamos, como las temperaturas tienden a igualarse, el gradiente es más chico y por lo tanto la tasa de transferencia también es más chico. ¿Sí? Pero bueno, este es el perfil de temperaturas en función del tiempo. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Bueno, esa sería la idea de este ejercicio. ¿Sí? Fíjense que esto lo pueden extrapolar después al enfriamiento de cualquier cosa, digamos, o calentamiento. Digamos, podrían hacer lo mismo, podría representar la misma función de calentamiento si tuvieran una temperatura exterior más grande que la temperatura interior. ¿Sí? Nada más que les quedaría la función al revés. ¿Sí? Pero el procedimiento es el mismo, digamos. Lo importante es que tenemos que saber, o por lo menos planteamos que la tasa de transferencia de calor, en este caso, por ejemplo, es debida a la conducción, ¿sí? O sea, planteamos la ecuación de Fourier, definimos cuáles eran los parámetros constantes de esa función de Fourier, sabíamos que esa tasa de transferencia o ese flujo calórico, que es variación de calor por unidad de tiempo, sabemos que ese calor tiene un origen, viene de algún lado. ¿Y de dónde viene? Del calor sensible, de la variación de temperatura del cuerpo que teníamos dentro de nuestro recipiente. Entonces reemplazábamos el término de calor por el término de calor sensible, ¿sí? Operando matemáticamente, bueno, sabemos que podemos obtener esa ley de variación. Lo importante es eso, saber que tenemos un escape de calor, ese flujo calórico lo modelamos, en este caso a partir de la ecuación de Fourier, de la conductividad, y que ese calor que viene de algún lado era el calor sensible, que viene del enfriamiento de la masa de agua que teníamos dentro del recipiente. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo.